urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre las medidas para recuperar un sistema nacional de salud de calidad orientado a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades. Para su defensa tiene la palabra el señor Fernández Díaz. Buenos días, señorías. Buenos días, señora ministra de Sanidad. Usted, sin duda, sabe que el 7 de abril conmemorábamos el Día Mundial de la Salud en todo el mundo con el lema «Salud para todos con cobertura sanitaria universal». Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reclama precisamente que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a servicios de salud de calidad en condiciones de igualdad, sin tener que pasar para ello por apuros económicos. Qué paradoja que este llamamiento de abril de este año coincida con el abril de hace 6 años, cuando ustedes aprobaron el desmontar precisamente la cobertura sanitaria universal que habíamos alcanzado en España. Usted sabe que la inversión en salud es un elemento esencial, junto con la educación y otros derechos humanos universales, para construir sociedades más igualitarias, para promover el desarrollo humano, para acceder al empleo, y es también un motor de la economía, de la innovación y de la ciencia. Y España había sido un ejemplo para el resto de naciones de cobertura sanitaria universal. Lo alcanzamos con la Ley General de Sanidad del 25 de abril, otro mes de abril, del año 1986, cuando un ministro socialista, Ernest Lluch, sorteó toda clase de obstáculos, también la oposición ideológica de Alianza Popular, para alcanzar este objetivo de la sanidad universal. ¿Cómo echamos de menos hoy a Ernest Lluch, asesinado por ETA, por tender puentes de diálogo en Euskadi, precisamente hoy que tanta necesidad de diálogo es necesaria también en su querida Cataluña? Una ley, le recuerdo, señora Montserrat, que en su artículo primero decía y fijaba el derecho a la atención sanitaria de todos los españoles y también de los extranjeros residentes en nuestro país. Más tarde vendría la Ley de Cohesión y Calidad del año 2003, aprobada por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, una ley que afianzaba el aseguramiento público y universal y que en su artículo 3, en su versión original, que ustedes modificaron, fijaba como titulares del derecho de asistencia sanitaria a todos los españoles y a los extranjeros empadronados en España. Una ley que establecía una cartera común de servicios de financiación pública y un fondo de cohesión pagado con recursos del Estado, precisamente para hacer efectiva esa igualdad en el acceso a los servicios sanitarios. Y el tercer gran pilar de este marco legal del que nos dotamos fue la Ley General de Salud Pública del año 2011, una ley pensada para orientar las políticas públicas, y no solamente las sanitarias, hacia la mejora de la salud de los españoles y la reducción de las desigualdades, y una ley que buscaba actuar sobre las causas de la salud, es decir, sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre la alimentación o el medio ambiente saludable, y no solamente sobre las consecuencias, sobre la enfermedad o la dependencia. Una ley que terminó de universalizar el Sistema Nacional de Salud a todos los colectivos. Pues bien, ustedes tardaron 4 meses desde que el presidente Mariano Rajoy formó su primer gobierno para desmontar este edificio de derechos sanitarios que habíamos hasta entonces creado juntos. Fue su contrarreforma sanitaria, señora Montserrat. El Real Decreto Ley 16/2012 es la mayor regresión en derechos sanitarios que conocemos desde la democracia en España. Ustedes han excluido a más de 800.000 personas que viven en España de la cobertura sanitaria. Y no lo digo yo, lo dicen organizaciones como Amnistía Internacional, hay representantes aquí de algunas de estas organizaciones, lo decimos 70 asociaciones científicas y profesionales que, junto con todos los partidos políticos, con la excepción de ustedes y del Grupo Ciudadanos, firmamos en septiembre del año pasado el Pacto por la Sanidad Universal en España. Un pacto en el que estaba Oxfam, en el que estaban Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública, la de Medicina Familiar y Comunitaria, la de Médicos Generales, en fin, así podría nombrar hasta 70. Pero ustedes también han excluido de la atención sanitaria a españoles que, cuando tienen más de 26 años, superan un determinado nivel de renta. Ha hecho
que dependa la asistencia sanitaria de la condición de ser trabajador, de ser pensionista o de ser cónyuge o dependiente de un trabajador o de un pensionista. En definitiva, han devuelto ustedes la sanidad española a la época de Girón de Velasco, cuando la asistencia sanitaria dependía de cotizar o de haber cotizado. Además de las denuncias nacionales, hay muchas denuncias internacionales. El mes pasado ha sido el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, que hablaba del efecto regresivo sobre el derecho a la salud que ha tenido el decreto ley. Poco antes, en febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa le volvía a decir lo mismo. Evalúe, señora Montserrat, Gobierno de España, la reforma sanitaria y asegure el derecho a la atención sanitaria de todas las personas. Una exclusión que solamente tiene carácter ideológico, porque no tiene ninguna justificación ni sanitaria ni económica. Todo lo contrario, la justificación económica y sanitaria es para atender a todas las personas al principio, cuando se puede prevenir la enfermedad, no cuando terminan en las puertas de urgencias de los hospitales. Ustedes también, con el decreto ley, fragmentaron la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, hasta entonces única y común, estableciendo hasta 4 modalidades. Mire, ustedes han establecido una cartera básica, una suplementaria, una accesoria y una complementaria. Y más vale que agotaron el diccionario de sinónimos, porque ustedes el único interés que tenían con esa fragmentación de la cartera era introducir el copago sanitario, es introducir que los españoles tengan que pagar para recibir asistencia sanitaria. Establecieron nuevos copagos a los pensionistas, justamente un año antes de congelarles la pensión con su reforma de las pensiones del 2013. Quisieron que los enfermos graves pagaran por los medicamentos hospitalarios, que los enfermos crónicos pagaran por el transporte sanitario, que los pacientes tengan que pagar por servicios que ustedes consideran accesorios y que imaginamos que son cosas como la fisioterapia, la rehabilitación, psicoterapia u otras medidas que son necesarias para hacer el cuidado de la salud y de la enfermedad y que ustedes consideran accesorias. Y esa ventana a los copagos sanitarios, señora Montserrat, está ahí vigente en el Real Decreto Ley mientras usted no lo derogue. Ustedes han privatizado la sanidad. Fíjese, el Sistema Nacional de Salud ha perdido en los 5 primeros años de gobierno del Partido Popular 19.500 millones de euros, de los cuales 7.500 han tenido que poner los españoles y las españolas de su bolsillo para atender la salud y la enfermedad. Lo dicen el sistema de cuentas de salud del Estado. Por primera vez en España el gasto sanitario privado ha superado la barrera del 30%, el país que más gasto privado tiene de los 18 primeros países de la Unión Europea. ¿Y usted nos puede decir hoy que está satisfecha con estas cifras? ¿Le parece normal que el año pasado el Sistema Nacional de Salud gastara 1.000 millones menos en medicamentos que en el año 2011 y los españoles gastaran 1.600 millones más en medicamentos que en el año 2011? Ustedes no ahorran, ustedes quitan dinero del bolsillo de los españoles para ahorrárselo a los defraudadores y a los ricos bajándoles los impuestos. Esa menor financiación, señora Montserrat, es la que ha hecho que hoy tengamos 30.000 profesionales menos trabajando en los centros de salud y en los hospitales, que las listas de espera hayan superado por primera vez la barrera de los 600.000 pacientes, que esperen 30 días más de lo que esperaban en el año 2011 de media y, lo que aún considero más grave, que los pacientes que esperan más de 6 meses para ser intervenidos quirúrgicamente hayan crecido en un 40%. Por eso no es de extrañar que la preocupación de los españoles por la sanidad se haya incrementado por encima de la preocupación de la crisis catalana, según el último barómetro del CIS. Y mientras tanto, señora Montserrat, no sabemos qué piensa usted de la financiación sanitaria, porque está eludiendo permanentemente la reclamación de los consejeros sanitarios socialistas y también de otras autonomías para que conozcamos qué opinión tiene sobre la financiación que necesita la sanidad española. Usted está postergando sine die ese Consejo Interterritorial que tendríamos que haber tenido antes de finalizar el año pasado.
¿Cómo va a defender, señora ministra, las necesidades financieras de la sanidad española? ¿Cuál es la cantidad que a su juicio es necesaria para asegurar que la atención sanitaria que reciben los españoles es igualitaria y de calidad? ¿Qué opina del informe del Comité de Expertos de Financiación Autonómica que decía que si no llegan los recursos fiscales las autonomías establezcan copagos a la carta? Mire, por último le diré, el Sistema Nacional de Salud ha tenido un papel esencial en la mejora de la salud de las personas y en la igualdad de oportunidades. Formaba parte de ese contrato social y democrático que hicimos al comienzo de la transición. Por eso, por ese Sistema Nacional de Salud que tenemos y por otras medidas que acompañaron a esa transición, la esperanza de vida en nuestro país ha crecido 7 años. Y la diferencia entre comunidades autónomas es solamente de 2,7 años. Sin embargo, la diferencia en esperanza de vida al nacer entre las personas que nacen y viven en un barrio más rico o más pobre de Barcelona o de Madrid es de entre 7 y 11 años, 4 veces mayor. Las desigualdades en salud que hay en España son debidas a diferencias sociales. Es verdad que el código postal influye en la esperanza de vida y en los resultados en salud, pero fíjese, influyen más los 2 últimos dígitos que nos dicen en qué barrio y en qué clase social está una persona que en qué comunidad autónoma reside. Y esas diferencias no han hecho sino crecer como consecuencia de la crisis y de sus políticas. Lo dice el informe de la Sociedad Española de Salud Pública del 2014, lo dice con rotundidad el informe del Defensor del Pueblo del año pasado o el propio Consejo Económico y Social, y lo dicen también organizaciones internacionales. La OCDE nos decía en un estudio sobre la crisis y su efecto en la salud de los europeos, alertaba de las dificultades de acceso a los servicios sanitarios de las personas más frágiles y el rápido incremento de las listas de espera en España. Nosotros le hemos pedido al Gobierno que analice estos efectos de la crisis sobre la salud. Lo hicimos en marzo del año pasado. Tenían que haber presentado ustedes un informe a esta Cámara antes de finalizar el año 2017 y todavía lo estamos esperando. Señora ministra, ¿cuándo lo va a entregar? ¿O es que no le preocupa el efecto de la crisis sobre la salud y la pérdida de derechos sanitarios de los españoles? ¿Nos puede asegurar con cifras y no con actos de fe, como usted pretende a menudo, que los españoles disfrutan hoy de la misma salud que la que disfrutaban hace 7 años? Señora Montserrat, usted tiene y su Gobierno una importante responsabilidad sobre la salud de este país. No son solamente las autonomías que son responsables de la asistencia sanitaria. Ustedes marcan las políticas económicas, fiscales o laborales que influyen tanto más que la asistencia sanitaria y determinan quiénes tienen acceso en este país a la sanidad y quiénes no, cuánto tienen que pagar por la atención sanitaria pública y cuál es la financiación autonómica que tienen las autonomías para poder financiar esos servicios sanitarios. Yo le pregunto hoy, ¿qué va a hacer para recuperar la universalidad de la atención sanitaria? Para reducir las desigualdades en salud, para hacer que los pacientes y los pensionistas no tengan que elegir entre medicamentos o alimentos, para allegar a las comunidades autónomas la financiación necesaria para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y para hacer, en definitiva, un Sistema Nacional de Salud más accesible, más universal, más público y no más privatizado como el que ustedes pretenden. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Muchas gracias, presidente. Señorías, señor Fernández. Yo veo cada día que ustedes, el Partido Socialista, ve España en blanco y negro, no paran de malmeter contra nuestro país y, sinceramente, pienso que en estos últimos 40 años hemos avanzado mucho y lo hemos avanzado juntos y que lo hemos conseguido siempre juntos y le voy a decir más. Claro que nos queda mucho por recorrer, pero solo el camino es juntos, desde el diálogo y desde la escucha. Y le voy a decir esto porque más adelante he visto en su interpelación que ni siquiera me ha mencionado las profesiones. No le deben preocupar las profesiones. Y hoy a la 1 del mediodía, voy a celebrar el
en España. La primera conferencia sectorial con la profesión médica, donde están representados los colegios profesionales, los decanos de las facultades de medicina, los estudiantes de medicina, las sociedades científicas y el sindicato médico. Y han sido en bloque todos los consejeros socialistas, sin motivo alguno, que no vienen a la conferencia sectorial con la profesión médica a escuchar a la profesión médica. Usted se ha referido a las palabras, a los puentes de diálogo de Ernest Lluch. Yo voy a utilizar las mismas palabras de Ernest Lluch, un gran ministro, un gran catalán y un gran español, donde si realmente usted ha hecho el alegato de puentes de diálogo, hoy todos los consejeros socialistas tendrían que venir a escuchar a la profesión médica, porque ustedes lo que están haciendo no viniendo es boicoteando a la profesión médica y ninguneando a la profesión médica. Una profesión vital en el Sistema Nacional de Salud, que si tenemos este gran Sistema Nacional de Salud es gracias también a la profesión médica. Y ustedes les dan la espalda. Serán ustedes que les tendrán que explicar a todos los españoles y a toda la profesión médica el por qué hoy no acuden en la primera conferencia sectorial con la profesión médica. Conferencia acordada por unanimidad en el Consejo Interterritorial del pasado julio, por unanimidad de todos los consejeros de Sanidad de España, de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos tendrán que explicar y mucho. Pero ya que ustedes ven a España en blanco y negro, yo sí que quiero poner en valor este gran país y quiero poner en valor este gran Sistema Nacional de Salud, uno de los mejores del mundo, tanto por los resultados en salud que ofrece como por la eficiencia en el uso de los recursos existentes y disponibles. Y no lo digo solo yo, sino lo dicen todos los españoles en el barómetro sanitario que cada año el Ministerio de Sanidad hace y que encuestamos a 15.000 pacientes en España, donde los 15.000 pacientes en España dicen que tenemos un gran Sistema Nacional de Salud y dicen que lo mejor del Sistema Nacional de Salud sobre todo son los profesionales que hoy ustedes les dan la espalda. Dos, lo dicen también fuera de nuestras fronteras. Todas las organizaciones internacionales dicen que nuestro Sistema Nacional de Salud es el más eficiente del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque España es el primer país del mundo, el primer país en Europa en esperanza de vida y el segundo del mundo después de Japón. Y esto no es por casualidad, es por muchos factores. Pero uno de los grandes factores es justamente el Sistema Nacional de Salud. ¿Hay algún país en el mundo, países desarrollados económicamente, que están bajando la esperanza de vida? Porque ellos sí que tienen barrera de entrada en sus sistemas nacionales de salud. Por tanto, España, uno de los grandes logros del Sistema Nacional de Salud ha sido conseguir que somos el segundo país del mundo en mejor esperanza de vida. Somos líderes mundiales desde hace 26 años en la donación y el trasplante de órganos. No es por casualidad, esto no lo hemos hecho solos. Somos también el referente internacional en la autorización de ensayos clínicos relacionados con las terapias avanzadas. Nuestros profesionales son requeridos en todos los países por su formación y su capacitación, profesionales que no escuchan. Nos señalan como ejemplo en el mundo en el abordaje de enfermedades como la hepatitis C. 102.000 españoles, pacientes tratados con antivirales de acción directa innovadores a 28 de febrero. Tenemos una de las carteras de servicios y prestaciones más amplia y de mayor calidad de Europa. Nuestra investigación, desarrollo e innovación biomédica se encuentran por nuestros investigadores, por nuestras instalaciones y nuestra producción entre las más punteras. Y hemos incorporado en los últimos años 240 innovaciones terapéuticas, donde de ellas quiero decir que hemos incorporado en el presupuesto general del Estado 20 millones de euros para los afectados de talidomida. Y ha sido un gobierno del Partido Popular. O recientemente, como hemos incorporado en la cartera básica un medicamento tan importante por los afectados de la amiotrofia lateral, que son 500 afectados en España, y que realmente ha sido un gobierno del Partido Popular que hemos introducido en la cartera básica, juntamente siempre con las comunidades autónomas, los medicamentos necesarios para continuar avanzando con nuestros pacientes. La sanidad electrónica está implementada y es interoperable en un 80 y 90% respectivamente, cuando con ustedes lo dejaron a un 50%. Estos son ejemplos, entre muchos más, que son el resultado de los esfuerzos realizados por los ciudadanos,
por los profesionales, por los pacientes, por el Gobierno de España y por las comunidades autónomas y, por tanto, por todos los agentes que participan en el Sistema Nacional de Salud. Y por estas razones, entre otras muchas, todos debemos sentirnos orgullosos del sistema sanitario que tenemos en España y todos debemos aunar voluntades e impulsar sinergias para preservarlo, mejorarlo y hacer posible que ofrezca una respuesta completa, satisfactoria y sostenible a las necesidades asistenciales dinámicas de la sociedad. En el Gobierno llevamos trabajando desde el 2012 en la consecución de este objetivo con medidas como los acuerdos marcos, porque nosotros sí que somos un Gobierno que estamos en el diálogo permanente y, por tanto, hemos conseguido un acuerdo marco suscrito con los pacientes este pasado octubre del 2017. El primer acuerdo marco que hacemos con los pacientes lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular pasado octubre del 2017. Ha sido un Gobierno del Partido Popular que en la pasada legislatura hicimos los acuerdos marcos con las profesiones sanitarias, donde ustedes hoy, le voy a decir, la primera vez que hace una conferencia médica y ustedes no vienen. Y también hemos sido un Gobierno del Partido Popular que, para mejorar nuestras innovaciones terapéuticas, hemos llegado a acuerdos con la industria farmacéutica. Otras acciones. Estamos poniendo en marcha el plan piloto de coordinación sanitaria en Ceuta y Melilla, el plan de medicina personalizada y de precisión, que me comprometí en las Cortes y que tendremos definido junto con las comunidades autónomas en los próximos meses. Y también estamos trabajando para un plan Renove de equipamientos tecnológicos en el que estamos trabajando. También el portal de la transparencia del Sistema Nacional de Salud, por tanto, una sanidad en datos que estamos ultimando, o, por ejemplo, en este proyecto de presupuestos generales del Estado, que, como le he dicho, velamos, damos respuesta a los afectados de talidomida y también hacemos posible una subida de sueldo para los funcionarios públicos y que ello supondrá un beneficio para todos los profesionales sanitarios y todos los funcionarios del Sistema Nacional de Salud, así como el Gobierno de España, con el acuerdo con los sindicatos, la OPE más grande de la historia en los profesionales sanitarios. Son acciones que estamos consensuando siempre en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, como las 13 medidas para dar solución al déficit de médicos acordadas a partir del pleno celebrado que hice aquí en las Cortes. Dentro del marco competencial, ya que usted me ha hablado del Real Decreto Ley 16/2012, nosotros dentro del marco competencial, el Gobierno de España, decidimos impulsar el Real Decreto 16/2012 con el objetivo de consolidar y desarrollar la calidad, la cohesión, la calidad, la seguridad en el acceso a la asistencia sanitaria, así como la sostenibilidad del sistema sanitario en España. Como saben, el acceso a la asistencia sanitaria en nuestro país no era universal antes del 2012. Con un Gobierno socialista no era universal. Había incluso ciudadanos españoles excluidos del derecho a asistencia, y lo quiero decir, que la gente lo sepa. Los desempleados que habían agotado la prestación no tenían derecho a sanidad pública en España. ¿Y saben por qué no? La perdieron el derecho por el Real Decreto Ley 1/92 de 3 de abril de medidas urgentes sobre fomento de empleo y protección por desempleo aprobado por el Partido Socialista Obrero Español. Y tampoco no tenían acceso los españoles que eran abogados, arquitectos y tantísimas profesiones liberales. Hasta 200.000 españoles estaban fuera del sistema, como se reconoció durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Salud Pública en el año 2011, que era una ley que ustedes aprobaron en su legislatura. En el 2009, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados solicitando la adopción de las medidas oportunas para garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos españoles, por el hecho de serlo, tengan acceso gratuito y en términos de igualdad a la asistencia sanitaria de nuestro sistema público de salud. En coherencia con esa iniciativa parlamentaria, el propio Grupo Parlamentario Popular registró una enmienda a la mencionada Ley de Salud Pública del 2011 del Partido Socialista, donde, gracias a esa enmienda, se introdujo la adicional sexta, la disposición adicional sexta en la Ley de Salud Pública. Y en consonancia a la Ley de Salud Pública del Partido Socialista y en consonancia a la disposición adicional sexta del Grupo Popular, que pedía que todos los españoles tuvieran asistencia sanitaria, el Gobierno de España, cuando entró a gobernar en el 2011, hicimos el Real Decreto del 16 del 2012. Y se hizo efectiva la cobertura de la asistencia sanitaria para todos los españoles sin ningún tipo de exclusión. Y también pusimos fin a las irregularidades en el acceso a la tarjeta sanitaria por el turismo sanitario, que, según el Tribunal de Cuentas, supuso un coste de 1.000 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud en 2009 y que abocó al propio sistema a un procedimiento de infracción, que le quiero recordar, por parte de la Comisión Europea.
Gobierno socialista. Y, por tanto, se establecieron las bases para proteger la salud pública de los ciudadanos también extranjeros en situación administrativa irregular conforme a lo pactado en la Ley del 2011, garantizando, por tanto, la sanidad a los menores de 18 años, las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, las situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente, la prevención y el control de enfermedades infecciosas y de interés comunitario, así como los solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos. A pesar de aquellos, sobre todo ustedes, que se empecinan en afirmar lo contrario, el Real Decreto Ley del 2012 no ha impedido que todas las personas que necesitan asistencia, incluidas las que se encuentran en una situación administrativa irregular, accedan a ella. Podemos decir que el Sistema Nacional de Salud atiende hoy a más personas que en ningún otro momento de su historia y que ofrece la cartera de servicios más amplia y con mayor calidad. Es más, en el 2014, durante la reunión de ministros de Salud de la Unión Europea celebrada en Atenas, el entonces comisario de Salud, Tonio Borg, puso en valor el Real Decreto Ley, confirmando su adaptación a la legislación europea, así como la amplitud de la cobertura ofrecida a las personas en situación irregular. A lo que debemos añadir que el Tribunal Constitucional encuentra convergente el Real Decreto Ley con lo establecido en tratados internacionales suscritos por España, como puede ser la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea. Por tanto, el Gobierno de España, del Partido Popular, hemos garantizado la asistencia sanitaria a todos los españoles y, como le he explicado, el Real Decreto del 2012. Usted me hablaba de copagos. Ha sido este Gobierno del Partido Popular, a través de ese Real Decreto, donde nosotros hicimos un copago en farmacia en base a renta y no en base a edad. Ustedes siempre tuvieron un copago en farmacia en base a edad y no en base a renta. Nosotros consideramos que la renta es mucho más equitativa y, por tanto, colectivos tan desfavorecidos como los parados de larga duración sin prestación dejaron de copagar el 40% del precio de los medicamentos cuando con ustedes pagaban el 40% de los medicamentos. Yo le quiero decir... Terminaría diciéndole, ya que usted me ha hablado, que tengo el Consejo Interterritorial sine die. Esto no es cierto. Esta ministra ha comparecido 9 veces en las comisiones de las Cortes, de mi materia. Esta ministra ha convocado 2 consejos interterritoriales y me comprometí con los consejeros antes de final de mes de abril convocar un nuevo Consejo Interterritorial, pero que previo al Consejo Interterritorial de abril convocaría las 2 conferencias sectoriales con enfermería y con médicos. Con enfermería tampoco acudieron los consejeros socialistas y con médicos hoy tampoco no comparecen. Por tanto, yo, por supuesto, continuaré estando al lado de las profesiones sanitarias, de los enfermeros y de los médicos, y después de estas 2 conferencias sectoriales con enfermería y con médicos convocaré el Consejo Interterritorial, que fue tal y como yo quedé con los consejeros, igual como ellos quedaron con todo el Consejo Interterritorial, donde estaban de acuerdo en hacer estas 2 conferencias sectoriales con enfermería y médicos para poder continuar trabajando juntos en la mejora y la preservación de ese Sistema Nacional de Salud. Por tanto, señorías, siempre va a encontrar este Gobierno en el diálogo, la escucha y en el juntos trabajando por este Sistema Nacional de Salud. Porque no se olvide nunca que hay muchas competencias en sanidad transferidas a las comunidades autónomas y ha sido el Gobierno de España que, gracias a poder sacar a este país de la crisis, hemos incrementado la financiación autonómica a las comunidades autónomas para que lo dediquen a lo que realmente más se necesita, que es la sanidad. Y en estos presupuestos van 4.200 millones de euros más a las comunidades autónomas y en el ejercicio 2017 5.500 millones de euros más de financiación para que las comunidades autónomas lo dediquen a lo importante, a la sanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación tiene la palabra el señor Fernández Díaz. Señora Montserrat, usted sube hoy aquí enfadada porque los 8 consejeros socialistas y otros consejeros de otros partidos políticos sanitarios en las autonomías no acuden hoy a la conferencia sectorial médica. Y eso no me extraña que usted suba enfadada, porque eso es la demostración del fracaso de su diálogo. Es la demostración del fracaso de su diálogo. Usted esconde en ese llamamiento continuo al diálogo sus propios fracasos. ¿Sabe cuántas veces tenía que haber convocado usted el Consejo Interterritorial el año pasado? 4. ¿Sabe cuántas las convocó? 2.
Les llevamos reclamando un Consejo Interterritorial urgente para resolver, acordar la financiación sanitaria. Porque sin financiación sanitaria ustedes hacen trampas. Ustedes hacen trampas cuando dicen acordar una OPE de 100.000 nuevos trabajadores públicos o que van a subir los salarios que van a tener que pagar las autonomías. Y eso es hacer trampa con las autonomías. Y por eso están enfadadas con usted. Y porque además usted está tratando de usar a las consejerías autonómicas como parapeto de sus fracasos. Esas conferencias que ustedes se han inventado en los pactos que hicieron con las profesiones en el año 2013 y que firmó Mariano Rajoy no se han cumplido en mayor parte de los objetivos que tenían previsto. Le podría hacer aquí un detalle de los numerosos incumplimientos de decretos de troncalidad, de desarrollo continuo, profesional, etcétera, etcétera, que estaban pendientes y ustedes no han ejecutado. A las conferencias hay que venir con los deberes cumplidos. No se puede usar a los consejeros para esconder sus propios fracasos. Mire, usted habla siempre de los logros y de las maravillas del Sistema Nacional de Salud, pero yo no le estoy interrogando sobre qué es lo que hemos construido juntos desde el año 1986. Le estoy interpelando sobre su gestión, sobre la gestión de su año y medio y sobre la gestión del Gobierno del Partido Popular desde el año 2012. Habla de cosas, además, donde falsea la realidad. Dice que han mejorado la atención sanitaria en Ceuta y Melilla. ¿Usted sabe cuánto han subido el presupuesto de Ceuta y Melilla en atención sanitaria este año? El 0,9%. Las dos ciudades autónomas con más necesidades sanitarias, cuando el resto de las autonomías han subido cerca de un 5% los presupuestos para este año. ¿Usted cree que eso es tratar dignamente y con igualdad a las comunidades autónomas, las únicas ciudades autónomas sobre las que ustedes tienen responsabilidad sanitaria? Yo creo, francamente, que no. Dicen que ustedes han universalizado la atención sanitaria. Oiga, entonces, ¿por qué recurren las normas y las leyes de las autonomías al Tribunal Constitucional que pretenden fijar justamente eso, la titularidad universal del derecho a la asistencia sanitaria? ¿Por qué las recurren sistemáticamente las leyes de Extremadura, de Valencia, del País Vasco, de Navarra? ¿Por qué han obligado al Tribunal Constitucional a decir que, se lo voy a leer en una de sus sentencias, el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse nunca desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que nunca ha podido ser concretado? Ustedes esconden en lo que era el turismo sanitario una reforma ideológica que es la exclusión de cientos de miles de personas. En lo que sí les ha dado la razón el Tribunal Constitucional cuando ha tumbado las leyes autonómicas es en que la competencia está en manos del Gobierno del Estado. Por tanto, la responsabilidad es suya, pero el criterio del Tribunal Constitucional lo deja muy claro. Sobre financiación de la sanidad, usted se pone medallas que no son suyas. Dice que han subido 4.200 millones la financiación a las autonomías. Mire, es la mera aplicación de la Ley de Financiación Autonómica del año 2009 del Partido Socialista. Es la mera aplicación. Esos 4.200 millones que el señor Montoro en la primera semana de enero les dijo a las autonomías que se las retenía hasta que no se aprobaran los presupuestos, porque ustedes quieren tener a las autonomías como rehenes de la aprobación de sus presupuestos. Esa es la realidad. Igual que es falso cuando dicen que sanearon los 16.000 millones de deuda que tenía la sanidad española. Ustedes hicieron simplemente un intercambio de deuda, una deuda comercial a proveedores que es verdad que existía, la transformaron en una deuda financiera y se la endosaron a las comunidades autónomas, que son las que tienen que soportar el coste de esa deuda y de los intereses que tienen que pagar por ella. Por tanto, ustedes no han hecho nada por la sanidad española más que empobrecerla y privatizarla. Le voy a dar otro ejemplo de lo que hace el Partido Popular cuando
gestiona y gobierna la sanidad. Es lo que ustedes han hecho en Valencia y en Madrid, privatizando la sanidad de cientos de miles de personas, y que una decisión valiente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, del señor Ximo Puig, ha hecho precisamente devolver la dignidad y devolver la atención sanitaria y la responsabilidad en manos públicas, que era lo que tenía que haberse hecho desde el principio, evitando, señora Montserrat, todas esas sombras de conflictos de interés y de corrupción que existía sobre esas concesiones, porque si no, no se explica que una concesión se tenga que rescatar 2 años después de haberla concedido para mejorar las condiciones a la concesionaria, porque no se explica que en las concesiones de Madrid, en los concursos, solamente se presentara una empresa por cada uno de los lotes, ni se explicaba que los cambios que se hicieron a última hora y que condujeron, en definitiva, a declarar nulos por los tribunales esos concursos. Los españoles tienen muy claro que para el Partido Socialista la salud es un derecho y para ustedes la salud, señora Montserrat, es un negocio. Yo le voy a concluir volviendo a insistir en ese diálogo que usted siempre menciona. Y le tengo que decir que cuando usted y yo nos conocimos, le creí. Pensaba que había un cambio de actitud en el Partido Popular y que sería posible el diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como lo ha habido en otras ocasiones, para fortalecer la sanidad. 1 año y medio después me he dado cuenta que ese llamamiento al diálogo es falso, porque todavía estamos esperando que ustedes pongan en marcha algunas de las medidas que usted en su primera comparecencia, cuando vino a la Comisión de Sanidad, yo le dije: deroguen el Real Decreto Ley, aumentemos y lleguemos a un acuerdo sobre financiación autonómica, establezcamos un fondo de cohesión suficiente como el que había antes de que gobernaran ustedes para hacer esa igualdad efectiva en el derecho a la salud. Si llegáramos a esos acuerdos y usted quisiera corregir el rumbo, encontraríamos un espacio de diálogo. Mientras tanto, señora Montserrat, yo le tengo que decir que no creo en el llamamiento al diálogo que ustedes hacen. Muchas gracias, señor Fernández. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Muchas gracias, presidente. Paso a contestarle lo que usted me ha dicho. En el Gobierno de España siempre respetamos la separación de los poderes y el modelo del Estado autonómico y las competencias autonómicas. Y, por tanto, acatamos las sentencias emitidas por los tribunales, sean o no favorables, y también, por tanto, por parte de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, no son la excepción a esta realidad. Y, por tanto, el pasado mes de febrero tuvimos la última sentencia del Tribunal Constitucional por el recurso que presentamos el Gobierno en contra de la Ley Foral de Navarra. Y también lo hicimos ante el recurso ante el Tribunal Constitucional, la Ley de Extremadura, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Y recurrir ante el Tribunal Constitucional no es algo negativo. Más bien al contrario, para mí es una buena muestra de salud democrática, una muestra de que los instrumentos de los que nos hemos dotado para hacer que la ley se cumpla y garantizar sobre todo la distribución, en este caso competencial, existe y funcionan. Tanto las comunidades autónomas a lo largo de 40 años han recurrido ante el Tribunal Constitucional, como los gobiernos de España, gobernados por diferentes partidos políticos, han recurrido al Tribunal Constitucional para garantizar la distribución de las competencias. Y, por tanto, yo creo que no tenemos que ir más allá de lo que realmente es, que es un tema de competencias y donde el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón, en este caso, al Gobierno de España. Usted me dice que nosotros nos hacemos trampas. Yo creo realmente que quien se hace trampas son ustedes. Yo creo que ustedes tienen que recordar que dejaron 16.000 millones de euros de deuda en el Sistema Nacional de Salud durante su gobierno. ¿Y sabe usted cuáles eran los retrasos de pago a los proveedores del Sistema Nacional de Salud, como puede ser la farmacia y la tecnología? Ustedes pagaban las facturas a 500 días, 500, que son casi bien 2 años de retraso. Con el Gobierno del Partido Popular hemos conseguido pagar las facturas dentro de los 90 días. Esto también ayuda al crecimiento económico. Me resulta extraño, ¿no?, oírle, porque
El modelo de financiación autonómica actual, el que tenemos, lo aprobaron ustedes, era un modelo propuesto por ustedes. Y entonces todo el día se pasan criticando el modelo de financiación que ustedes mismos aprobaron. Justamente el único partido que dijimos no a ese modelo de financiación fue el Partido Popular. Y por ello nosotros, en la conferencia... Los únicos, los únicos. Ahora bien, ahora todo el mundo se queja de ese modelo de financiación. Oye, un poquito de memoria, un poquito de responsabilidad de aquello que ustedes aprobaron y que de ese modelo de financiación las comunidades autónomas tienen que financiarse para mantener el estado del bienestar, entre ellas la salud, la sanidad. Por tanto, ha sido el Gobierno de España, el presidente Rajoy, justo al inicio de esta legislatura, propone una conferencia de presidentes donde hay 12 acuerdos. El primer acuerdo que llega con todos los presidentes autonómicos es trabajar por un nuevo modelo de financiación autonómica, poniendo el foco importante, tanto el presidente Rajoy como los 17 presidentes autonómicos, en la sanidad. Por tanto, nosotros, el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, estamos trabajando para este futuro nuevo modelo de financiación. Y espero sinceramente, porque este también es un instrumento de diálogo, espero sinceramente que el Partido Socialista, a través de sus presidentes autonómicos, trabajen cada día para conseguir un nuevo modelo de financiación que beneficie al Sistema Nacional de Salud y a la sanidad, porque es una de las grandes competencias transferidas a las comunidades autónomas. Y le voy a decir más. Usted me dice, no, bueno, es que es obligatorio por el modelo de financiación que hicimos el Partido Socialista incrementar la financiación autonómica. No, es que se incrementa gracias a que el Gobierno del Partido Popular estamos sacando a este país de la crisis, hay más crecimiento económico, hay más ingresos y, por tanto, hay más financiación autonómica para las comunidades autónomas. No olvidemos de dónde venimos, qué es lo que hemos conseguido y dónde vamos. Y le voy a decir más, ya que usted me habla de insuficiencias en financiación, yo no soy partidaria de tirarnos los trastos por la cabeza, que si una comunidad, que otra comunidad y que más comunidades. Yo pienso sinceramente que el Sistema Nacional de Salud vamos a continuar consiguiendo preservarlo y mejorarlo con los instrumentos que tenemos por delante. Uno es el grupo de trabajo del modelo de financiación, otros son los consejos interterritoriales y otros son, por ejemplo, los foros hoy convocados en los cuales ustedes, sin motivo alguno, porque no es un fracaso ni de las profesiones médicas, ni de los consejeros del Partido Popular, ni del Gobierno de España, sino que es un boicot del Partido Socialista a la profesión médica, a los sindicatos médicos, a los decanos de las facultades de medicina, a los estudiantes de medicina y a todas las sociedades científicas de medicina. Esta es la realidad, un boicot sin contenido. Explíquenles ustedes a los colegios, a los sindicatos, a todos los médicos de España el por qué hoy ustedes no van ni siquiera a escucharlos, porque el diálogo empieza con la escucha y después de la escucha viene el diálogo y luego vienen los acuerdos. Por tanto, son ustedes que rompen el pacto de educación, son ustedes que no están trabajando quizás con el modelo de financiación autonómico, son ustedes que no van a escuchar a los médicos. No me hable de diálogo, son ustedes que no están practicando el diálogo. Lo primero, escuchemos, dialoguemos y acordemos. Y en eso estoy otra vez comprometida, porque lo he demostrado desde el principio de la legislatura, que estoy en la escucha, en el diálogo, en el acuerdo. En algunas cosas no llegaremos a acuerdos, pero está clarísimo que todo empieza en la escucha, donde ustedes hoy hacen un boicot a una gran profesión española como son los médicos. Y termino. Yo sí que le propongo y le continúo diciendo que esta ministra y este Gobierno de España estará siempre en la escucha y en el diálogo. ¿Y sabe por qué? Porque en las elecciones últimas, donde fuimos escogidos todas las personas que estamos aquí, los españoles nos dijeron, con las elecciones y con los resultados de las elecciones, que lo que querían era diálogo y acuerdos. Y, por tanto, el Gobierno de España, desde este inicio de la legislatura, ha tenido muy claro el diálogo y el acuerdo, y lo hemos demostrado. Hemos demostrado que hemos conseguido grandes acuerdos, también con ustedes, también con los sindicatos, también con toda la sociedad. Por tanto, yo les reclamo que continuemos desde el diálogo, desde la escucha, creciendo y mejorando este gran Sistema Nacional de Salud que hemos conseguido en estos 40 años y que vamos a continuar construyendo los próximos 40 años y lo haremos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Concluido el debate del último punto del orden del día, se suspende la sesión. Muchas gracias.